Bienvenidos jóvenes de telesecundaria. Vamos a trabajar la secuencia 11, sesión 2, español, primer grado de telesecundaria. Página 202 a la 205. Me revitalizas con solo mirarte. Eres pura vida, vida para amarte. Aprendamos con Rosy. Todos aprendemos de todo. Y aquí en la sesión 2 nos hace la presentación de todo el proceso para elaborar una compilación comentada de poemas. Ustedes van a hacer una especie de libro o álbum donde vayan poniendo todos sus poemas. Incluso pueden poner algunas canciones que a ustedes les atraen. Pero de cada poema o canción ustedes tienen que acompañarlo con un comentario escrito por ustedes. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer esta compilación? Lo pueden hacer en hojas blancas, hojas de colores, en una libreta o en una carpeta donde vayan poniendo todo, como su imaginación les dé, ¿de acuerdo? O su creatividad. En la siguiente viene un ejemplo de comentario, ¿sí? Sus poemas ustedes los van a acompañar de dibujos o ilustraciones, fotos, recortes, pegatinas, lo que le quieran poner. Y aparte de eso van a acompañarlo de un comentario. Por ejemplo, aquí viene un comentario crítico sobre el poema de Tablada. Después ustedes van a realizar la actividad que se propone. Por ejemplo, aquí nos dice con qué color vamos a ir poniendo o subrayando en nuestro comentario. Yo lo voy a hacer con el ejemplo del comentario. Por ejemplo, aquí dice con rojo los datos sobre el autor y su época. ¿Sí? Por ejemplo, con rojo, aquí está. José Juan Tablada, 1871-1945. Eso son los datos del autor, pero luego nos dice que con azul los datos generales sobre el poema, por ejemplo, en qué libro apareció. Ahora yo lo voy a poner con azul. ¿En qué libro apareció? ¿Sí? Aquí dice, forma parte del libro El Día. ¿De acuerdo? Luego nos dice que con verde el tema del poema. Con verde. ¿Sí? Nada más le voy a cambiar el color a este porque está negro. ¿Sí? Ahí está, de verde. ¿Sí? El tema del poema sería la palma. Ahora en el siguiente dice que con negro el análisis de lo que comunica el texto. ¿Sí? Con negro. ¿De qué está hablando? ¿Qué me está comunicando el texto? Aquí lo dice. El cual reúne sobre los distintos momentos. Entonces dice, el cual reúne textos sobre los distintos momentos de una jornada. Este poema tiene como tema la tarde. En solo 3 versos, Tablada nos transporta a un lugar tropical y nos hace sentir calor de una tarde sin viento. Y ahora dice que con otro color, el que ustedes prefieran, que marquen su opinión personal. En este ejemplo, pues la opinión personal sería esta. ¿Sí? Dice, a mí me parece un gran poema, pues con muy pocas palabras logra formar una imagen en nuestra mente que nos comunica, además de una sensación. Entonces, muchachos, ustedes van haciendo su libro, su compilación de poemas, van poniendo los poemas que a ustedes les gusten, de los mismos que vamos analizando, o cualquier otro poema que a ustedes les atraiga. Van a hacer esa especie de álbum, lo van a acompañar de imágenes, recortes, fotografías, y además tienen que llevar un comentario crítico cada poema.
así como está el ejemplo, así como yo lo subrayé, así van a subrayar ustedes los, los datos que le pongan a su comentario, de tal forma que contenga todo. Ahora aquí dice, un comentario crítico sobre un poema debe brindar información que permita al lector ubicar el poema, por ejemplo, al mencionar el título y el libro en el que lo incluye. ¿Sí? Esos datos nos permiten interesarnos por ese poeta o buscar otras obras acerca de él. Bueno, aquí inicia la fase 1. Fase 1 dice indagar sobre el autor y el poema. Es lo que vamos a hacer nosotros, investigar acerca del autor o del poeta, pues el que escribió el poema. Dice, lee el siguiente poema en silencio, después haz una lectura en voz alta. Este se titula Sol de invierno. Es mediodía, un parque de invierno, blancas sendas, simétricos montículos y ramas esqueléticas. Bajo el invernadero, naranjos en maceta y en su tonel pintado de verde la palmera. Un viejecillo dice, para su capa vieja, el sol está hermosura de sol, los niños juegan. El agua de la fuente resbala, corre y sueña, lamiendo casi muda la verdinosa piedra. Este es un poema de Antonio Machado. Entonces nos manda a leerlo mínimo 2 veces y después que ustedes contesten las siguientes preguntas. ¿Sí? Entonces nos dice ahí, ¿quién es el autor de este poema? Pues lo acabamos de decir, ¿verdad? Aquí aparece quién es el autor. En este caso, pues es Antonio Machado. ¿Sí? Y la otra pregunta dice, ¿de qué nacionalidad crees que sea? ¿Por qué piensa así? Pues posiblemente por lo que dice el poema es de un país de Europa, por el clima que expresa en el poema. ¿Sí? Dice, ¿en qué época supone que escribió el poema? ¿Qué te hace pensar eso? Pues en el invierno, porque describe que hay nieve en los árboles que no tienen hojas. ¿Sí? Por eso dice Sol de invierno. Así se titula, ¿no? Por eso dice blancas sendas, pues está hablando de la nieve. Entonces, eso es lo que nos hace pensar en que está hablando del invierno. Ahora veamos la otra actividad. Ahora nos da los datos biográficos del autor y aquí podemos darnos cuenta si estuvimos bien o no. Dice, Antonio Machado nació en Sevilla, España, en 1875. Desde muy joven se interesó por la literatura, siendo estudiante en Madrid. Formó parte de una compañía teatral y comenzó a publicar sus primeros poemas. Vivió en París y también en diferentes ciudades de España, donde fue profesor de francés y de literatura. Durante la Guerra Civil Española, Antonio Machado se opuso al régimen fascista y fue evacuado a Valencia, desde donde huyó a Francia. En ese país murió en 1939. Ahora dice, a partir de la lectura, ¿corresponden los datos biográficos que leyeron? Estos datos corresponden con lo que comentamos anteriormente, ¿verdad que sí? Bueno, aquí en la actividad 5 nos dice, imagina qué diferencias habría en este poema si lo hubieran escrito poetas con las siguientes características. Por ejemplo, aquí dice un poeta cubano nacido en el año de 1998 o una poetisa, de un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca nacida en 1950. Ustedes van a escribir sus comentarios qué piensan cómo hubiera sido ese poema o qué características hubiera tenido.
En ambas opciones, tanto el poeta cubano como la poetisa oaxaqueña, ¿sí? Suponiendo que el poeta fuera de Cuba o de Oaxaca, cambiaría por lo menos la descripción del clima, de la vegetación, ¿sí? Porque sabemos que pues en Oaxaca no cae nieve, ¿verdad? Es muy similar el clima aquí donde yo me encuentro, que es Chiapas. Entonces, pues hablaría de una vegetación diferente, de un clima diferente, ¿sí? Tanto Cuba como Oaxaca están cerca de las costas y son lugares cálidos. Entonces, posiblemente estos poetas, al describir el clima, pues hablaran de un lugar caluroso, hablaran de un lugar más cerca del mar, porque son lugares costeños, pues cerca de la playa. Entonces, jóvenes, dice, como habrán notado, conocer a quien escribió el poema y cuándo lo hizo nos permite entender la obra con mayor facilidad. Entonces, ustedes de cada poema que vayan recopilando tienen que investigar los datos del autor, los datos del poema, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que ustedes vuelvan a leer Sol de invierno, ¿sí? Vuelvan a leer Sol de invierno y el poema y el siguiente poema que también es de Machado. Y elijan uno, ya sea el del Sol de invierno o este, ¿sí? Y van a observar los dos poemas que hablan sobre una plaza o parque. Y van a buscar un poema o canción que trate sobre un lugar como estos, donde la gente se reúne, por ejemplo, la feria o una fiesta. Y van a elegir dos de los tres textos, o sea, ya sea estos dos poemas, ¿sí? Este que está aquí, o El Sol de invierno, o bien el otro texto que ustedes busquen, que es una canción que hable acerca de este tema parecido. Y van a elegirlo y lo van a escribir en hojas blancas, ¿de acuerdo? El que ustedes prefieran, si es Sol de invierno o si es este que habla de la plaza o una canción que hable sobre el mismo tema. El que ustedes prefieren, pero ya saben que tienen que hacerle un comentario parecido al que analizamos, ¿sí? Así como este lo van a marcar para ir armando su álbum. Bueno, chicos, eso fue todo. Espero que lo hayan entendido. Nos vemos la próxima sesión.